Estamos nosotros revisando del movimiento de traslación de un cuerpo rígido, ¿sí? Con cinética, ¿ah? Para conocer las fuerzas que están ocasionándose en ese movimiento. Vamos a ver ahorita un ejercicio de lo que es el movimiento de traslación curvilínea. Creo que ese no lo hemos visto. Si no me dicen, me avisan, ¿no? Ustedes. Voy a compartirles para revisar. Creo que el último fue el del carrito. El del carrito. Sí, A sí, ver, ahorita. no mal recuerdo. Pero de traslación no hemos hecho, ¿ah? Curvilínea. Eso me parece que sí, no. A ver, ahorita vamos a... Miren, ¿ese ya lo vimos? No, profe. No, ¿ah? Bueno, vamos a hacerlo, porque es importante. Dice, en el instante que se muestra, voy a leerles el contenido y ahorita lo vamos a hacer en el pizarrón para que se vea un poquito, porque aquí está todo revuelto, como es mi hoja, sí, nada más yo lo entiendo, ¿no? Entonces, voy a hacerlo aquí en el pizarrón para que quede un poco más claro, o quede más claro, y y ustedes ya pueden revisarlo con más calma, ya, ahora sí, ya con su hoja, ya en su casa. Dice, en el instante que se muestra la articulación CD, esta articulación CD, gira con una velocidad angular omega, ahí está, de 6 radianes por segundo. Si se somete a un momento de par m y de 450 newtons por metro, determine la fuerza desarrollada, fíjense en lo que dice aquí, determine la fuerza desarrollada en la articulación AB. ¿Sí? Aquí va a haber una fuerza desarrollada, no sabemos si está tensión o está compresión. Dice, y las componentes horizontal y vertical del eslabón CD. De este eslabón, aquí hay una articulación. Aquí vamos a calcular, ¿sí?, las componentes CX o DX y DY. Y la aceleración angular del eslabón CD. Hay que calcular la aceleración angular de este eslabón en ese instante. La masa del bloque, este bloque, es de 50 kilogramos y su centro de masa está en G. Está en G. Ignoren la masa de las articulaciones, hay que ignorar esta masa de AB y también hay que ignorar la masa de CD. ¿Sí? Ok, vamos entonces a ver qué tipo de movimiento tiene este tipo de mecanismo. Miren, esas dos barras, esta barra y esta barra, van a estar girando, ¿sí? Van a estar girando con respecto a estos puntos fijos, ¿sí? O esas articulaciones, ¿sí? Va a estar haciendo esto. Pero miren, las barras son las que se van a estar moviendo, ¿verdad? ¿Sí? Porque la masa, ¿sí? La masa siempre se va a mantener en esa misma posición, nada más que va a estar subiendo o va a estar bajando, ¿sí? Claro, ahorita está en esta posición, pero si las barras tuvieran cierto ángulo, entonces la barra o la masa esta estuviera por acá, arriba, ¿sí? Con este eslabón por acá con cierto ángulo y este eslabón también por acá con cierto ángulo, ¿sí? Entonces, así es como se está moviendo. Y vean, no tiene un movimiento de rotación propiamente la masa, no tiene movimiento de rotación, nada más tiene movimiento de traslación, ¿sí? Y es una traslación curvilínea con respecto a estas dos barras que están en un movimiento de rotación con respecto a este o estos ejes fijos. Si esta barra o esta masa, ¿sí?, o este bloque estuviera aquí nada más con una sola barra, ¿sí?, aquí conectada y aquí también nada más conectado con una sola articulación, entonces sí, todo el cuerpo estaría en un movimiento de rotación en un eje fijo. Pero aquí no, ¿eh? Aquí fíjense cómo va la masa. Sí, aquí sí la masa se movería con respecto a todo al otro punto que dije anteriormente, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita nada más la masa se mueve así, ¿sí?, en forma vertical, ¿sí?
no hace un movimiento parejo con las barras, ¿no? Sí. ¿Ok? Vamos entonces a ver, la resolución del ejercicio. Entonces, esta barra, sí, está en movimiento de traslación, curvilínea con estas dos barras, ¿sí? Vean, el momento solo está afectando a esta barra, ¿sí? Pero claro, al estar nosotros trabajando con este momento en esta barra, pues afecta a todo el cuerpo, ¿va? ¿Sí? En su movimiento. Afecta a todo el cuerpo en su movimiento. Entonces, vamos nuevamente a definir qué es lo que nos están pidiendo. Dice, determine la fuerza realizada en la articulación AB. Hay que calcular una fuerza aquí. Hay que calcular las reacciones aquí en este pasador. Y hay que calcular la aceleración angular también de esta barra que tenemos aquí, CD. ¿Sí? Ok, entonces vamos a... Vamos entonces a hacerlo aquí en el pizarrón. Miren, aquí tenemos la masa. Pero aquí está voy a hacer más pequeño para que quepa. Listo. Aquí está su centro de masa, G. ¿Sí? Y listo. ¿Qué es lo que nos estaban dando? Nos estaban dando una aceleración angular aquí, una velocidad angular aquí. Y nos estaban dando un momento también, ¿verdad? Un momento aquí. ¿Sí? Esta es A, este es B, este es C y este es D. ¿Sí? Ok, aquí tienes ciertas medidas. Aquí, de aquí a acá, esas no las vi. ¿De cuánto es? De punto 4. Punto 4. Punto 4 y punto 4. ¿Sí? Acá tiene la barra, también tiene de este punto acá, tiene a ese otro punto, del punto C al punto D, tiene 0.6. Creo que sí. Y luego de aquí, del centro de masa a este punto, también tiene una distancia de 0.1 metro. ¿Sí? Y esos son todos los datos que nos están proporcionando. Claro, tiene una velocidad angular de 6 radianes por segundo y tiene un momento de... ¿De cuánto es el momento? 450 newton por metro. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a tener que hacer primero un diagrama de cuerpo libre, de la masa o del bloque. Vamos a ponerle bloque. Del bloque. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Está actuando el peso. Este peso, este sí nos lo dan, ¿verdad? Este peso. No nos dan el peso, pero nos dan la masa. ¿La masa de cuánto es? De 50 kilogramos, creo, ¿no? Sí, de 50. 50, ok, de 50. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Eso es 50 por 9.81. ¿Cuánto da eso? 490.5. ¿Cuánto, perdón? 490.5. 490.5. Ok, ya tengo el peso. Ok, aquí, ¿qué fuerzas más están actuando? Están actuando las fuerzas de la reacción de este pasador. ¿Sí? Ok, como no sé su dirección, voy a suponer una dirección DY hacia arriba y una dirección DX hacia la derecha. ¿Sí? Ese es mi punto D, ese es mi punto B.
¿sí? Ok, ¿qué otra cosa me hace falta? Dice, hay que calcular la fuerza que ejerce esta articulación, porque es una fuerza, no es reacción, entonces por lo tanto es una fuerza F, BA o AB, ¿verdad? Una FAB, vamos a ponerle una FAB, ¿sí? Y esas son todas las fuerzas que están actuando. Nos hacen falta sus medidas. Aquí tenemos una de 0,4, aquí también tenemos una de 0,4 y acá tenemos 0,1. Profe, Okay. ¿Qué pasó? yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué no pues sí, la armadura de arriba o pues el brazo que está arriba de BAA, no ejerce también unas reacciones como en el pasador de abajo? Sí, también tiene reacciones. También tiene reacciones, pero no nos lo están pidiendo. Sí, también aquí debe tener unas reacciones de F. Nos están pidiendo nada más la pura componente, la pura fuerza que existe en ese pasador. Gracias, profe. Sí. Si nos dijeran que también calculáramos las reacciones, entonces tendríamos que poner aquí, y no son iguales, ¿eh? Esta FAB no es la suma de las dos componentes de la componente aquí en BX y la componente acá de BY, ¿sí? No son iguales porque miren, aquí esas componentes salen una resultante y vean la resultante queda con un ángulo y FAB no está en ángulo, ¿sí? Porque es una fuerza que está ejerciendo el eslabón, ¿sí? Entonces, esta fuerza es diferente a las reacciones, ¿sí? Y ahorita, como no están pidiendo las reacciones de ese pasador, ¿sí? Vamos a suponerlo, ¿sí? Si no nos la están pidiendo, ¿sí? Vamos a suponer que nada más nos están pidiendo esa fuerza, FAB, ahí, ¿sí? Y esas serían todas. Vamos a hacer ahora un diagrama cinético. El diagrama cinético, ¿sí? En un diagrama cinético, ¿sí? Como en ese momento, ¿sí? Esto se está moviendo con esta velocidad angular y ese momento, entonces aquí va a haber una masa por una aceleración, pero va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Va a ser tangente a la trayectoria. Entonces aquí va a ser una MAT, una masa por una aceleración tangencial y por lo tanto también va a existir una masa por mi aceleración normal, ¿sí? Y ese es mi diagrama cinético. Siempre que tenga yo un movimiento de rotación curvilíneo, siempre tiene que aparecer esto. Una aceleración tangencial y una aceleración normal, ¿sí? Ok. Esos serían ya serían mis dos diagramas. Ahí están completos ya. Entonces ahora voy a colocar mis ecuaciones de movimiento. Mis ecuaciones de movimiento son sumatoria de fuerzas normales igual a MA normal. Esa va a ser mi ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a MA tangencial. Esa va a ser mi ecuación número 2. Y sumatoria de momentos en G igual a 0. Estamos en traslación, ¿verdad? Y esa va a ser mi ecuación número 3. Voy a direccionarlas. La aceleración normal la voy a direccionar hacia esa dirección, la tangencial y la suma de momentos en cualquier dirección. Voy a hacerlo en sentido horario positivo, sentido antihorario positivo. ¿Sí? Ok, de ecuación 1, de 1, ¿qué tengo? Tengo FAB positivo, ¿sí? Y tengo una componente de la dx de la d, y va a ser también positivo, más dx, y eso va a ser igual a mi masa por mi aceleración normal, ¿sí? Ahí está. Ahora voy con aquí tengo una incógnita, dos incógnitas, tengo mi aceleración también, que es otra incógnita, entonces tengo tres incógnitas con una ecuación, no puedo resolverlo, voy a dejarlo indicado, 1'. Salió de la 1. De mi ecuación número 2, ¿qué tengo? Sumatoria de fuerzas en Y, tengo el peso negativo, ¿sí? Porque está aquí en contra, ¿verdad? Y tengo dy positivo, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Y nada más. Y eso es igual a una masa por una aceleración tangencial, ¿sí? El peso sí lo conozco, acá son 490 menos
490.5 más dy igual a mi masa. La masa también la conozco, es de 50. 50 por mi aceleración tangencial. Y tengo dos incógnitas, tengo dy y tengo mi aceleración tangencial. ¿Sí? Ahora voy con mi sumatoria de momentos. D3, ¿qué tengo? Si lo hago aquí, el peso no hace trabajo, pero dy sí da. Y dy, miren, con respecto a este punto, va a ser un movimiento, ¿sí? Va a ser un momento en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo con respecto a esto. Entonces va a ser su brazo de palanca, pues es esta parte de aquí, ¿sí? 0.1. Entonces 0.1 por dy. Y luego de x también va a ser trabajo positivo, ¿sí? Y esto va a ser por su brazo de palanca, que es de 0 de aquí a acá, son 0.4 más 0.4 de x, ¿sí? Y luego la FAB, ese sí lo hace en sentido horario, entonces por lo tanto va a ser negativo a su brazo de palanca de aquí a acá, son 0.4 menos 0.4 FAB, y eso es igual a 0, ¿sí? Otra vez, aquí tengo una, aquí tengo otra, y aquí tengo otra. Estos son tres incógnitas, entonces por lo tanto, esa va a ser mi ecuación número 3, ¿sí? Para resolver el ejercicio. Y vean, con esas tres ecuaciones, ya se terminaron mis ecuaciones de movimiento. Ya se terminaron mis ecuaciones de movimiento. Y no puedo resolver el ejercicio. Entonces, en uno de los brazos me dan datos, ¿sí? Tengo un dato aquí en este brazo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a hacer un diagrama aquí de ese brazo, ¿sí? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aquí va a estar el momento, aquí van a estar componentes de reacciones, una CY y una CX, ¿sí? Como no tiene masa, en su centro de masa no tiene masa, pues no tomamos en consideración el peso, pero aquí sí tenemos reacciones, aquí está el punto D, ¿sí? Y ahí en el punto D, si nosotros ya se supuso esto en esta dirección, entonces en este otro punto deben de ser contrarias, ¿verdad? Son acción-reacción. Entonces mi dx debe de ser hacia acá y mi dy debe de ser hacia abajo. ¿Sí? Listo. Y aquí yo puedo poner mi 0.6. ¿Sí? Si en ese instante que le estoy sacando la fotografía lo dejo quieto, entonces puedo yo hacer una sumatoria de momentos aquí en C, igualarlo a 0, ¿ah? Está estático. Y le pongo yo aquí, ok, el momento lo vamos a poner positivo aquí, en el sentido que lleva el sentido del momento. Entonces, si yo hago suma de momentos aquí, el momento sería positivo y dy sería negativo, ¿verdad? Por su brazo de palanca, menos, ¿cuánto es su brazo de palanca? 0.6. 0.6 dy, ¿sí? Y eso es igual a 0. Por lo tanto, dy es igual, este pasa para acá, sumando, y este está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda que es igual al momento sobre 0.6. Y el momento es de 450. Y su brazo es de 0.6, por lo tanto, dy, ¿de cuánto es? De 750. 750 newtons. Y esa es una respuesta, ¿sí? Me estaban preguntando la de Y, ¿sí? Ahora, voy a irme. Ahora también me dan una velocidad angular, entonces voy a hacer otro diagrama, ¿sí? De ese mismo cuerpo, ¿sí? Con respecto a ese punto, ¿sí? Ok, aquí está el punto D, ¿sí? Si aquí yo le aplico una velocidad angular, ¿sí? Entonces, esta barra está girando con respecto a este punto por cinemática, ¿sí? En un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo. Entonces, por lo tanto,
ese punto D tiene una aceleración, porque recuerden que todas las partículas están girando alrededor de este punto. Entonces, en este punto tiene una aceleración normal y una aceleración tangencial, ¿sí? Ahí en el punto D. Esa aceleración tangencial es igual a R por alfa, ¿sí? ¿Y cuánto vale R de aquí a acá? Vale 0.6. Entonces, mi aceleración tangencial es de 0.6 por alfa, ¿sí? Y ahora voy con mi aceleración normal. Mi aceleración normal, ¿a qué es igual? Es igual a R por omega cuadrada. Tengo a R, que es de 0.6, y tengo mi omega, que es de 6 radianes por segundo, ¿sí? Al cuadrado. 6 por 6, 36 por 0.6, ¿cuánto da? 21.6. 21.6 radianes, ¿no es cierto?, metros por segundo cuadrado. Y listo, estas aceleraciones normales y aceleración tangenciales, como está en traslación, en este punto de contacto que está aquí, ¿sí?, es el mismo punto de contacto que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta barra tiene esa aceleración tangencial, es esta misma, ¿sí? Y esa aceleración normal que tengo yo aquí es esta misma, ¿sí? Entonces, puedo ya sustituirlo, ¿sí? Puedo ya sustituirlo. Entonces, ¿a dónde voy? Me voy a mi ecuación. Esa sería mi ecuación. Esta sería mi 2', ¿verdad? ¿Sí? En mi ecuación 2', vean, si ya conozco dy, aquí está, 750, ya conozco mi aceleración AT, que es R por alfa, 0.6 por alfa, entonces ya puedo yo encontrar mi primera incógnita de ecuación 2', ¿sí? Tengo 490.5 y es negativo, más dy son 750, es igual a 50 por mi aceleración tangencial, que es 0.6 por alfa, ¿sí? Ahora sí, una ecuación y una incógnita. Pues por lo tanto, alfa es igual a menos 490.5 más 750 entre 50 por 0,6 son 30, ¿no? 5 por 6, 30, que son 30. ¿Y eso cuánto da? 490 es negativo, 750 es positivo, me da un positivo ahí. Profe, ¿podría decir qué dice la ecuación para poderlo poner? ¿Puedo qué, perdón? Es que no se ve bien aquí desde la computadora. Entonces, no sé si pueda dictarnos cuánto es la ecuación. Menos 490.5 más esta ecuación 2, ¿no? Es la ecuación 2', mira, aquí está la ecuación 2'. La ecuación 2' es menos 490.5 más dy, pero más dy acá lo calculamos, son 750, más 750, eso es igual a 50 por mi aceleración tangencial. Mi aceleración tangencial es 0.6 por alfa, ¿sí? Entonces aquí lo sustituyo, ¿verdad? Menos 490.5 más 750 igual a 50 por 0.6 alfa. Ese 0.6 por 50 me da 30 y está multiplicando, lo paso dividiendo. Y dejo sola la alfa, que es lo que me están preguntando. Entonces, alfa es igual a 8.65. 8.65 radianes por segundo cuadrado. Y esa es una respuesta. Esa es la velocidad angular que tiene mi barra, ¿sí? CD. Ahora voy a calcular mi FAB y mi dx, ¿sí? Voy a la ecuación número 1'. ¿Por qué? Porque ya conozco dx. No es cierto, no conozco dx. Conozco dy, ¿sí? Desconozco FAB. Aquí también desconozco dx y desconozco la aceleración normal, si la conozco. Ok, entonces me voy a esta ecuación, a la 1'. De 1', ¿qué tengo? Tengo FAB más dx más mi masa, que son ¿cuánto? 50,
por mi aceleración, ¿dónde está? Por mi aceleración normal. Mi aceleración normal son 21.6 por 21.6. Entonces aquí tengo que fab más dx es igual 50 por 21.6, 1080. 1080. ¿Sí? Esa sigue siendo mi ecuación 1', ¿ah? ¿Sí? Nada más ahí le sustituí lo que vale la aceleración. Ahora, voy acá en mi ecuación 3', y vean, aquí tengo fab y tengo dx como incógnita. Aquí tengo fab y tengo dx. ¿Por qué esta dy? Ya la conozco. Entonces aquí se me genera otra ecuación, ¿verdad? Aquí voy a sustituirlo aquí mismo. 0.1 por dy vale 750, más 0.4 dx menos 0.4 fab igual a 0. ¿Sí? 750 por 0.1 me da 75, más 0.4 dx menos 0.4 fab igual a 0. Esto lo puedo pasar para acá restando, y me queda 0.4 dx menos 0.4 fab igual a menos 75. Y sigue siendo mi 3', ¿sí? Sigue siendo mi ecuación 3'. Ahora sí, ya tengo ese 3'. Y bien, tengo a dx, tengo a fab. Acá tengo fab y tengo a dx y una constante. Aquí tengo dx y fab y una constante. La acomodo y es un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Sí? Entonces ahí nada más es cuestión de resolver, ¿verdad? Entonces aquí tengo, miren, tengo 0.4 dx. Voy a sustituirlo aquí. 0.4 dx menos 0.4 fab menos 0.4 fab. 0.4 dx es igual a menos 75. Ya está, ¿verdad? Ahí tengo ya un sistema de ecuaciones. Ese es mi 3'. ¿Sí? Ok, lo podemos hacer por sustitución, lo podemos hacer por suma y resta. Si aquí está el más y aquí tengo un menos, pues es más fácil, ¿verdad?, hacerlo por suma y resta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar por 0.4 mi ecuación 1'. Entonces, si yo multiplico por 0.4, tengo 0.4 fab más 0.4 dx igual 1080 por 0.4, ¿cuánto es? 1080 por 0.4, ¿cuánto es? 432. 432. Listo. Ahora la de abajo, la negra, la 3' queda igual, ¿verdad? Queda menos 0.4 fab más 0.4 dx igual a menos 75. ¿Sí? Ok. Ahí está. Ahora sí, eso se va. Y aquí me queda 0.8 dx. Y eso es igual. 432 menos 75. Me quedan 357. ¿357? Sí, 357. 357. Por lo tanto, dx es igual a 357 entre 0.8. Es igual a 446.25. 446.25 newtons. ¿Sí? Y esa es una respuesta. ¿Sí? Ahora me falta fab. Ok, pues me voy a donde está un poquito más sencilla la cosa, ¿no? Donde está igualada. ¿Dónde está fab? Aquí está fab, acá está fab. 1080 menos dx, ¿no? Sería. Pues sí, ¿no? Aquí no está, ¿no? 1080, aquí en la 1. Tengo fab de 1 '. Tengo que fab es igual a 1080
menos de X 1080 menos 446.25 y ese FAT me da ¿de cuánto? 600, ¿no? 633.75. 633.75 newtons. Y listo. Y ahí están mis incógnitas, ¿sí? Entonces, siempre que nos den, siempre en este tipo de movimiento, ¿sí? Normalmente tenemos que relacionar los puntos, esos puntos que están aquí en contacto, ¿sí? Esos puntos que están aquí en contacto, porque como en este ejercicio nos están dando la velocidad angular y el momento, ¿sí? Pero en algunos otros ejercicios nos van a dar la aceleración del centro de masa, o nos van a dar la velocidad con que está girando todo el sistema, ¿sí? Porque esta velocidad angular pues, va a ser lo mismo que acá, ¿va? Ahí no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero sí es conveniente entonces hacer esta situación, ¿no? Del por qué nos están dando aquí este momento y esta velocidad angular y nos piden calcular aceleraciones angulares cuando sabemos que en el movimiento de traslación no hay aceleraciones angulares. Bueno, es que no lo hace propiamente la masa, ¿va? Sino lo hacen los componentes, las barras con que están haciendo el giro, la masa completa. Aquí se ve, ¿verdad? Esta masa está en traslación, curvilínea, ¿sí? Lo que sí está en rotación es el punto del brazo con el que está trabajando, ese sí está en rotación, ¿sí? Con respecto a este punto, ¿sí? Pero del que vamos a estar haciendo el estudio es de la masa, ¿sí? Ok, ahí está en el... Profesor, creo que tiene su micrófono muteado. No me dicen que mi micrófono estaba apagado. Sí le dijeron, profe. Sí, Sí, profe. Sí, no profe, sí le dijeron. ¿Sí me dijeron? No, está hablando por teléfono, profe. ¿Yo estaba hablando por teléfono? No, digo, pensamos, pero sí un compañero sí le dijo que estaba muteado su micrófono. Ah, híjole, no lo escuché. Insistan, ¿eh? Porque como estoy yo bien metido en el pizarrón, sí, pienso que está todo activado. Sí. Bueno, a ver si no se perdió tiempo ahí. Ok, ahí está entonces, ¿no? Ya están ahí. Ahí están los resultados. Sí, aquí está. De y 750, acá está 446 de X, la FAB 673 y la otra, ¿dónde está? Aquí está la alfa 8.65. Ok, vamos entonces a ver el siguiente ejercicio. Vamos a guardarlo, vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir aquí. Vamos a ver este ejercicio también que está...
Aquí no está. Vamos a ver primero este y luego este de la 507 también está muy interesante. Primero vamos a ver este porque este también tiene su... Este sí lo voy a hacer aquí. Dice, un sistema transportador está equipado con paneles verticales. Aquí están los paneles verticales. Y una barra AB de 300 milímetros, aquí está la barrita AB de 300 milímetros con masa de 2.5 kilogramos, se coloca entre dos paneles como se muestra en la figura. Si la barra debe de permanecer en la posición mostrada, determine la aceleración máxima permisible del sistema. Ok, ¿quién le provoca ese movimiento? Esto aquí lleva, estos son rodillos, ¿sí? Esos son rodillitos y aquí esa es una banda transportadora. Entonces, la banda transportadora lleva una aceleración, ¿sí? Aquí está indicada, la banda transportadora lleva una aceleración. Entonces, nos preguntan, ¿qué aceleración máxima permisible debe de llevar ese sistema para que la barra permanezca en esa posición? O sea, no se tiene que levantar, ¿verdad? ¿Sí? Si va con una aceleración mayor que la permisible, ¿qué le va a pasar a la barra? Se va a comenzar a mover, ¿va? Se va a comenzar a levantar, ¿sí? Se va a comenzar a levantar, ¿sí? Ok, entonces, si nosotros calculamos la aceleración máxima permisible a esta barra, ¿sí? Por cinética, ¿sí? Entonces nosotros podemos calcular, como está en traslación, mientras la barra no se levante, ¿sí? Y gire sobre este punto, ¿sí? Todo el sistema está en movimiento de traslación rectilínea, ¿sí? Todo el sistema está en movimiento de traslación rectilínea, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos la aceleración de ese centro de masa, entonces es la misma aceleración que debe de llevar el transportador, ¿sí? Ok, vamos entonces a hacer el diagrama de cuerpo libre, no, del transportador no, es el diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿sí? No del transportador, el transportador está aquí, ¿sí? No le vamos a hacer diagrama de cuerpo libre a esto, le vamos a hacer diagrama de cuerpo libre a la barra, ¿sí? Entonces aquí ya está, hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿sí? Y checamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre de la barra. Primero el peso, ¿ah? Aquí en su centro de masa, aquí está su centro de masa a la mitad de la barra, ¿sí? Que son 150 milímetros. ¿Qué otras fuerzas están actuando? La fuerza aquí en C. Como es una fuerza de contacto, sabemos por estática que cuando son fuerzas de contacto nada más, las reacciones son perpendiculares, las fuerzas de reacción son perpendiculares a la superficie, ¿sí? Entonces aquí, sobre esa superficie debería de ser una perpendicular. Esa es la fuerza en C. Aquí está la fuerza en C y perpendicular. Aquí están los 90 grados con respecto a la superficie o con respecto a la barra, ¿sí? Y luego, ¿qué más? Aquí en este punto de contacto, ¿sí? Aquí tenemos una reacción en Y y una reacción en X, ¿sí? Aquí está una reacción en Y y una reacción en X. Como está en el punto B, va a tener una BY y una BX. Y listo. Todas esas no las conocemos, ¿verdad? Esta Q, esta S y esta T todavía no la conocemos. Todavía no conocemos eso, ¿sí? Entonces, nada más lo único que tenemos que hacer es poner las puras fuerzas en este diagrama de cuerpo libre. Aquí está una fuerza, aquí está el peso y aquí están las reacciones de la punta de la barra sobre esa esquina del panel, ¿sí? Aquí está Bx y By. Ahora, ¿qué más nos hacen falta? Nos hacen falta las magnitudes. Entonces, aquí las únicas que conocemos es esta distancia, ¿sí? Que hay del punto de contacto C a la barra, a la superficie del transportador, ¿sí? Y mide 250 milímetros. Tenemos también la mitad de la barra, ¿sí? La mitad de la barra son 150 milímetros. Y tenemos también un ángulo, ¿sí? En el que está sometido o en el que está la barra sobre el transportador, ¿sí? Aquí están, son 70 grados. ¿Sí? Ok. Ahora sí, eso es igual
ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, eso es igual a un diagrama cinético. El diagrama cinético es igual, hacemos acá otra vez nuestra barrita y ponemos el centro de masa y ponemos nuestro vector inercial. ¿Cuál es nuestro vector inercial? Ah, pues está en traslación. Si eso se va a mover en esta dirección, entonces mi MA debe de ser también en la misma dirección. Entonces aquí estaba MA GX, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto no debe de estar en el mismo diagrama de cuerpo libre. Eso no es permitible, ¿sí? Aquí debe de haber un signo igual, acá otra vez dibujada la barra, ¿sí? Y ahora este vector nada más de aquí va con MAGX, ¿sí? Aquí lo hice por espacio, pero no se debe de hacer, ¿sí? No debemos de meter fuerzas efectivas como esta, ¿sí? Con las fuerzas externas del cuerpo. No se debe, ¿sí? Ok. Todavía esta Q y esta S y esta T todavía no están dibujadas. Vamos a ver cuándo las vamos a dibujar, cuándo las vamos a necesitar, ¿sí? Ok. Si yo hago una suma de fuerzas en X, mis ecuaciones de movimiento, está en traslación. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a MAGX. Si hay vector inercial en X, sí da, es la MAGX, ahí está. ¿Sí? Y eso va a ser mi ecuación número 1. Mi ecuación número 2 es la sumatoria de fuerzas en Y igual a MAGY. No hay aceleración hacia arriba de la barra, por lo tanto, no hay aceleración y eso va a ser igual a 0. Esta va a ser mi ecuación número 2. Y luego tengo una sumatoria de momentos en G. Si yo hago una sumatoria de momentos en G, entonces esto sí va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí va a ser mi sumatoria de momentos en G y voy a hacerlo positivo en el sentido horario. ¿Sí? Ok. Voy a comenzar a trabajar con mis ecuaciones de movimiento. Ya están direccionadas. ¿Sí? Aquí vamos a direccionarlas, no están direccionadas, hay que direccionarlas. Aquí esta dirección de la sumatoria de fuerzas en X la voy a hacer en la misma dirección que lleva la aceleración del transportador, mire, hacia acá, positiva. ¿Sí? Entonces sí la voy a hacer positiva a la misma dirección que lleva mi aceleración. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en Y no hay problema, positivo hacia arriba, y la sumatoria de momentos ya lo dijimos anteriormente, positivo en el sentido horario. Ok, de mi ecuación 1, ¿qué tengo? Tengo componentes aquí, miren, aquí tengo una C, como voy a estar trabajando con mis coordenadas X y Y, ¿sí? Entonces aquí esta fuerza C sale de mi sistema coordenado, ¿ah? Entonces tengo que trabajar con una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Una componente en X que va a ser positiva, ¿no es cierto? ¿Ah? Aquí va con respecto a esto, ¿sí? Mi componente en X, vean, va hacia la derecha, entonces va a ser negativa. Aquí está el negativo. Y la componente en Y va hacia arriba. Entonces, esa sí va a ser positiva. Entonces, aquí nada más lo que necesitamos saber es con qué ángulo vamos a trabajar. Si con este ángulo de 70 o con el ángulo del complemento, ¿verdad? Con los 20 grados. Entonces, aquí nada más lo que tendremos que hacer es esa verificación. Esta C la podremos nosotros pasar, ¿sí? De este punto la podemos pasar para acá y aquí podemos dibujar nuestro sistema, ¿va? Coordenado, XY. Aquí dibujamos los 70 grados y comenzamos nosotros a trabajar ángulos, ¿sí? Para ver cuál es el ángulo que corresponde a este lado, ¿sí? Para poder trabajar con esta componente en X y con esta componente en Y, ¿sí? Ok, son 20 grados los que tiene aquí, entonces por lo tanto aquí el seno de este ángulo de 20 grados, ¿sí? Sería la componente en Y. Y el coseno sería la componente X. ¿Sí? Entonces tengo Bx. Primero vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Esta Bx, ¿verdad? Y está en el mismo sentido. Entonces es positiva. Pero esta componente que tengo aquí es negativa. Es menos C, ¿sí? Por el coseno de 20 grados. Y eso es igual a mi masa por mi aceleración del centro de masa a Gx. Tengo dos incógnitas, tengo Bx, tengo AC y tengo también mi aceleración. Aquí nada más que aquí no se hace nada, sigue estando igual. Aquí el coseno de 20 es 0.9397, la masa es de 2.5 en la masa de la barra y listo, es lo único que tengo. Entonces mi ecuación me queda Bx menos 0.9397c es igual a 2.5 AGX. Y tengo tres incógnitas.
tengo BX, tengo C y tengo AGX. ¿Sí? Entonces no la puedo resolver, voy a dejarla indicada. ¿Sí? Va a ser mi ecuación A. Voy a mi sumatoria de fuerzas en Y y hago BY. Aquí está BY positiva, el peso negativo y una componente de C que va a ser positiva y va a ser el seno A. Aquí está, más C, seno de 20 grados igual a 0, menos el peso y más BY, ¿va? Sí, aquí BY, voy a despejar BY, BY es igual, este está restando, lo paso para acá sumando, este está sumando, lo paso restando, pero me siguen quedando incógnitas. El peso sí lo conozco, es la masa por la gravedad. El seno de 20 también lo conozco, pero me sigue quedando BY, que ya es otra parte de estas, ¿verdad? ¿Sí? Y C, aquí está, concuerda con esta. Entonces aquí ya se agrega otra incógnita más. Entonces serían 4 con 2 ecuaciones. ¿Sí? Voy a mi tercera ecuación. Si yo hago sumatoria de momentos aquí en G, voy a eliminar el peso, pero el peso sí lo conozco, entonces no me conviene a mí eliminar. ¿Sí? Cuando tengo muchas incógnitas, ¿sí? En mis otras dos ecuaciones, no me conviene a mí tener una sumatoria de momentos donde yo conozco la fuerza, que es el peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues tengo que hacer la suma de momentos en otro punto. ¿Sí? Tengo que hacer la suma de momentos en otro punto, donde yo elimine más incógnitas. ¿Y ese punto cuál es? Es este, ¿verdad? Es el punto B. Aquí elimino esta componente BX y también elimino a esta componente en Y. Y nada más voy a tener este peso por su brazo de palanca y esa fuerza C por su brazo de palanca. ¿Sí? Aquí nada más lo único que tenemos que hacer es que si yo estoy haciendo una sumatoria de momentos, cambié el centro de momentos, ¿sí? De mi ecuación, de la tercera ecuación, entonces también debo de cambiar el punto de aplicación en el diagrama cinético. Entonces acá está mi diagrama cinético, ¿sí? Entonces acá también tengo que hacer mi suma de momentos aquí en este punto B. Y entonces ahora sí, la masa por la aceleración también va a ser momento, ¿sí? Miren, aquí está, ¿verdad? Aquí está, si lo ven ustedes, aquí está. Con respecto a este punto, si yo la traigo para acá, eso se puede, ¿sí? Yo la traigo para acá. Y vean, ahí está, ese va a ser momento. ¿Y cuál va a ser su brazo de palanca? Esta distancia que hay de aquí a acá va a ser su brazo de palanca. Ahora, el brazo de palanca de este peso, ¿sí? Si yo bajo este peso, aquí está, y aquí está lo perpendicular, ¿verdad? Aquí se genera, entonces esta va a ser su brazo de palanca, ¿sí? Y vamos a bautizarla con T. Ahora sí, vamos a empezar a bautizar. Esta distancia que hay de aquí a aquí va a ser T, ¿sí? Esta distancia que hay de aquí a acá en el diagrama cinético, ¿sí? Va a ser S, ¿sí? Ok, ahora me va a hacer falta también la distancia para C, ¿sí? La distancia de C es de este punto a este punto. No lo conozco, no conozco esa distancia, ¿sí? Le voy a poner Q, ¿sí? Le voy a poner Q. Ok, como aquí tengo un cateto, ¿sí? Y acá tengo un ángulo, entonces puedo yo relacionar este cateto, este ángulo con este cateto y puedo yo relacionarlo con esta hipotenusa o con esta Q para poder calcularla. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos ya el diagrama, un poquito más. ¿Sí? Toda la barra mide 300. A la mitad son 150. Voy a calcular Q, que va del punto de rotación de mi momento hacia el punto donde está mi fuerza, aquí en C. ¿Sí? Vea, aquí esta ya está mal, ¿eh? Aquí ya no correspondería. Si vamos a hacer la sumatoria de momentos aquí, entonces aquí tendremos que poner otra ecuación que diría suma de momentos en B, entre paréntesis, como subíndice, fuerzas externas es igual a la suma de momentos en B, paréntesis, como subíndice de fuerzas efectivas, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre son las fuerzas externas y en el diagrama cinético son las fuerzas efectivas, ¿sale? Ok. Voy entonces, ya que tengo ya mi diagrama, acá tengo este ángulo de 20, aquí tengo este ángulo de 70, ¿sí? Entonces voy a comenzar a calcular mis brazos de palanca, Q, T y S. Ok, para Q,
tengo el seno de 70 es igual al cateto opuesto, que es 200, sobre la hipotenusa, que es la Q. ¿Sí? Entonces despejo a Q, ¿sí? El Q está multiplicando, está dividiendo, lo paso multiplicando, y el seno de 70 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me queda Q es igual a 200 sobre el seno de 70. 200 entre punto 9397 me da una Q de 212.833. Ahora voy a calcular con este ángulo que tengo yo aquí y este lado, o esta hipotenusa que es de 150 milímetros, puedo yo calcular esta S y esta T. ¿Sí? Con mi relación me da seno y coseno. El seno de 70 es igual al cateto opuesto, ¿sí? El seno de 70 es igual al cateto opuesto sobre mi hipotenusa, ¿sí? Entonces despejo A, la hipotenusa está dividiendo, la paso multiplicando, el seno de 70 está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me quedan 150 entre, ¿sí? 150 entre, a ver otra vez. El seno de 70 es igual al cateto opuesto, que es S, sobre mi hipotenusa, que es 150. Entonces voy a despejar la S. Entonces 150 pasa multiplicando al seno de 70. Aquí está. 150 por el seno de 70 es igual a 0.9397. Este coseno de 20 y este 2390, este coseno de 20 y el seno de 70 son exactamente iguales, ¿verdad? Todo depende de dónde lo estamos nosotros viendo, ¿sí? Entonces serían 150 por el seno de 70, ¿sí? Y seno de 70 es 0.9397 por 150 me da 140.95. Ahora voy a calcular T. Ahora este va a ser con el coseno A. El coseno de 70 es igual al cateto adyacente, que es T, sobre mi hipotenusa, ¿sí? Entonces despejo T y me queda 150 por el coseno de 70. Coseno de 70 es 0.3420, ¿sí? Por 150 me da 51.3 milímetros. Listo, ya tengo mis brazos de palanca. Ya tengo a Q, ya tengo a T y ya tengo a S. Entonces efectúo mi ecuación número 3. Sumatoria de momentos en B de fuerzas externas es igual a sumatoria de momentos en B de fuerzas efectivas. Ok, aplico primero para las fuerzas externas. Y aquí es C, ¿qué dirección tiene? Va a ser que gire esa barra en sentido horario. Por lo tanto, el momento es positivo, ¿verdad? Aquí está. Y es C por Q. C por Q. Luego, el peso, vean, con respecto a este punto, va a ser lo que gire en el sentido antihorario. Sí, antihorario. Por lo tanto, va a ser negativo. Ahí está. Y va a ser el peso por su brazo de palanca T. Y nada más. ¿Sí? Ahora me voy con el otro. Ahora me voy con con las fuerzas efectivas o con el diagrama de cinético. Y ahí tengo esta MAGX. ¿Sí? Va a hacer que gire el cuerpo con respecto al punto. También va a hacer que gire en sentido antihorario con respecto a este. ¿Sí? Va a ser entonces negativo. Aquí está negativo. Y es mi masa AGX, todo mi vector inercial, MAGX, por su brazo de palanca, que es la S. ¿Sí? Sustituyo los valores. Q vale 212.833 por C, menos mi peso por T, que es de 51.3. Eso es igual a menos 2.5, que es mi masa, mi AGX, por su brazo de palanca, que es 140.95. ¿Sí? Despejo C, este está restando, lo paso por acá sumando. Entonces me queda 51.3 por W menos 2.5 por 140.95 me da 352.375 AGX. Acá de este lado me queda igual a 212. Despejo la C. ¿Sí? Esto está multiplicando, lo paso dividiendo en ambos términos para que no se altere y me queda 51.3 entre, W entre 212.833 me da 0.241 W. Eso sí lo conozco, ¿ah? Eso sí lo conozco. ¿Sí? Y menos, menos 1.655 por AGX. ¿Sí? Este resultado que está aquí. Ok. Checo yo en mis otras ecuaciones, en mi ecuación 1 y 2, y veo aquí está AX, aquí está C, aquí está AGX, está C, y tengo una constante. Pero aquí no, aquí tengo una incógnita. Entonces, esta no la puedo utilizar, porque se generarían dos ecuaciones con 1, 2 y 3 incógnitas. Entonces, esta A con esta C no procede. Ahora con la B,
Pues menos, ¿va? Menos porque sigue estando AGX, sigue estando C y sigue estando W. Entonces, ya nosotros las tres ecuaciones de movimiento ya las utilizamos. Y no es posible resolver el ejercicio, ¿sí? Porque son más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Son más incógnitas que ecuaciones. Entonces tenemos que recurrir a la cinemática, pero si nosotros revisamos detenidamente el enunciado del ejercicio, pues no nos dan ninguna de las componentes de nuestra cinemática, ¿verdad? No nos dan velocidad, no nos dan tiempo, no nos dan desplazamiento y no nos dan aceleración, que son los cuatro, ¿sí? Los cuatro factores, ¿no? de la cinemática, ¿sí? Entonces, si no nos dan ninguno de esos factores, pues tampoco podemos resolverlo nosotros por cinemática, ¿sí? No podemos nosotros hacer nada. Entonces aquí es donde tenemos que hacer suposiciones en la resolución de los ejercicios, ¿sí? ¿Y cuál van a ser ese tipo de suposiciones? Pues cuando tengamos este tipo de situación que diga, determine la aceleración máxima permisible. Si yo aquí le pongo a esta aceleración la máxima permisible, aquí se va a levantar ligeramente, va a dejar de tener contacto la barra con esa parte del contenedor, con este panel, ¿sí? Con este panel, ¿sí? Entonces, si yo le aumento más de la máxima permisible, pues entonces esto sí ya totalmente se nos va a mover, ¿verdad? Ya va a estar totalmente fuera de. Entonces, esa es va a ser nuestra suposición, ¿sí? Que cuando la aceleración máxima, le aplicamos nosotros la aceleración máxima permisible a esta barra, ¿sí? Entonces, apenas va a estar ligeramente, es más, no va a tener contacto aquí, esta fuerza C va a ser igual a 0, ¿sí? Esa es nuestra aceleración máxima permisible y esa va a ser nuestra suposición. Entonces, ya haciendo nosotros esa suposición, entonces ahora sí recorremos nuestras ecuaciones y vemos que aquí va, si yo aquí esta C la vuelvo 0, ¿sí? Entonces ahora sí, en automático puedo calcular mi aceleración del centro de masa, ¿sí? Porque conozco el peso, ¿sí? Entonces, ¿ya vieron cómo hacemos la suposición, no? Se despega ligeramente, así, ¿sí? Esta fuerza C deja de actuar sobre la barra. Esa es en su máxima aceleración permitible al sistema, ¿sí? Y aquí está, mire. Para una aceleración máxima, condicionando que C es igual a 0, aquí ya estamos nosotros condicionando que C es igual a 0, entonces de la ecuación número C, de la 3, de la suma de momentos, tenemos que C es igual a 0, era igual a 0.241 el peso, menos 1.655 AGX, el peso lo conozco, es masa por gravedad, la masa es de 2.5 por la gravedad, y por 2.41 me da 5.91, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo? Está restando, lo puedo pasar yo para el otro lado, sumando, ¿sí? ¿Qué está haciendo el 1.65? Está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces ahora sí me queda la AGX ahorita. Entonces son 5.91 entre 1.655 me da 3.57 metros por segundo. Y esa es la aceleración máxima permisible que tiene que llevar el transportador, ¿sí? Para que mi barra permanezca, pues, ligeramente en contacto, ¿ah? Si yo ahí le pongo 3.6 o 3.7 o 3.8 metros por segundo cuadrado, lo que nos va a suceder ahí es que la barra se nos va a estar levantando, ¿verdad? Se nos va a estar levantando. Y además aquí está su dirección, ¿verdad? Lleva la misma dirección que lleva el transportador, ¿sí? Ok. Ahora, en el mismo ejercicio nos preguntan, si en el mismo sistema la aceleración es de 1.5 metros por segundo, pues vean, es mucho menor que esta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la barra va a estar recargada sin ningún problema ahí en ese punto C. ¿Sí? Entonces, ahora dice hacia la izquierda, determinar
ahora la fuerza C que que se ejerce sobre la barra en C y la reacción en B. ¿Sí? Fíjense, aquí nos piden la reacción en B. ¿Sí? Y acuérdense que tenemos componentes, tenemos una reacción en Bx y una reacción en By. Entonces, si queremos calcular la reacción en B total, debemos de sacar la resultante de esas dos componentes. ¿Sí? Ok, utilizando las ecuaciones anteriores y sustituyendo los valores que se nos dan de la ecuación C, se tiene, ok, ya teníamos esta ecuación, ¿verdad? Que era esta, ¿sí? El peso sigue siendo el mismo, lo único que nos cambia aquí es esta aceleración, ¿sí? Entonces nos queda 0.241 por el peso, nos daba 5.91, menos 1.665 por mi aceleración AGX, que es de 1.5, si ya no nos están proporcionando. Multiplico esto 1.5 por 1.6 y me da 2.4825. 5.91 menos 2.4825 me da 3.4275 newtons, ¿sí? Y además con ese ángulo de 20 grados, ¿verdad? Que es con el que estuvimos calculando sus componentes, ¿sí? Ok. También nos preguntan que calculemos entonces la reacción en B, entonces hay que calcular sus componentes. Si yo tengo en mi ecuación B, yo tengo que BY es igual al peso menos C por el seno de 20, ya conozco C, que es de 3.4275, la sustituyo, el peso sigue siendo 5.95, ¿no? A ver ahí, el peso. No, el peso, no es cierto, ahí el peso. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Aquí el peso es igual a la masa por la gravedad. Son 2.5 por 9.81. ¿Eso cuánto da? 2.5 por 9.81. Nos da 24.525. Ahí está. Aquí está, 24.525 es esta mg. Menos C, que mide 3.4275. Y el seno de 20 es de 0.342. Multiplico 3.42 sobre 0.34 y me da 1.172. 24 menos 1.72 me da 23.353. Y listo, ese es mi componente en BY. Ahora voy a calcular mi componente en BX. BX en la ecuación A, ¿sí? Decía que BX menos el seno de, aquí era el coseno, ¿no? El coseno de 20. Coseno de 20. .9396, ¿sí? Aquí era el coseno de 20. El coseno de 20.9397 por mi aceleración, 3.4275. No, perdón, no es por mi aceleración, es por mi fuerza C, 3.4275, ¿sí? Entonces, era igual a mi masa por mi aceleración, 2.5 por 1.5. Entonces, aquí también multiplico, ¿sí? 0.9397 por 3.4275 me da 3.22, ¿sí? Y 2.5 por 1.5 me da 3.75. Entonces, esto está restando, lo paso por el otro lado, sumando, entonces me queda 3.2222 más 3.75 me da 6.97 newtons, ¿sí? Positivos, ¿sí? Ok, entonces están correctas las direcciones. Las dos direcciones que nosotros dimos, ¿sí? O supusimos son correctas. Miren, aquí está positivo y acá también nos dio positivo. Entonces, implica que las direcciones que nosotros supusimos están correctas. Ahora, hay que calcular la resultante. La resultante de B es igual a la raíz cuadrada de BX cuadrada más BY cuadrada. Sustituyo esos valores que obtuvimos acá. 6.97 al cuadrado más 23.353 al cuadrado, lo sumo, eso me da 593.942, le saco una raíz cuadrada y me da que la reacción en B, ¿sí? La reacción en B es de 24.37 newtons. Podemos calcular también su ángulo, ¿sí? Si tenemos los dos catetos, entonces sabemos que es la tangente de θ es igual al cateto adyacente 5. Acá está, 23.37
353 entre 6.97. Eso me da 3.35, ¿sí? Entonces tengo que alfa es igual a tangente a la menos 1 de 3.35 y eso me da 73.38 grados, ¿sí? 73.38 grados, ¿sí? Entonces ahí sí, así me quedaría la solución del ejercicio. Entonces aquí, ¿qué fue lo que se comprendió de este ejercicio? Pues de que debemos nosotros de algunas ocasiones hacer suposiciones, ¿sí? Porque ni con las ecuaciones de cinemática nosotros vamos a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Ni con las ecuaciones de cinemática vamos nosotros a poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque vimos que no nos dan ni velocidad, ni aceleración, ni desplazamientos, ni tiempos. Entonces, ¿con qué vamos a calcular? Entonces ahí tenemos que entrar en suposiciones, ¿sí? Ok, vamos entonces a... ¿Qué hora son? 5:10. Vamos a ver entonces, este ya está. Aquí viene otro igual. Viene otro ejercicio igual de suposición. Dice, calcular la aceleración máxima de un camión. Aquí está el camioncito. Y hay que calcular su aceleración máxima. De tal forma que la barra no deslice o se mueva respecto al camión. Suponga que el coeficiente de rozamiento en la punta de contacto de la barra con el camión es de 0.5. ¿Sí? Ok, miren, aquí esa es la barra. ¿Sí? Esa es la barra. Esta es la barrita. ¿Sí? Y está en contacto con esta parte trasera del camión, pero también con la superficie. Entonces, en ambos lados vamos a tener fuerza de fricción. ¿Sí? En ambos lados vamos a tener fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La aceleración máxima del camión, ¿sí? De tal forma que la barra no deslice o se mueva respecto al camión. Suponga que el coeficiente de rozamiento en la punta de contacto de la barra del camión es de 0.5. Listo. Como nosotros, la barra está a 60 grados, como nosotros vemos aquí, la barra, podemos nosotros calcular la aceleración del centro de masa de esa barra, ¿sí? Por cinética. Entonces, si nosotros calculamos la aceleración, ¿sí? Que tiene la aceleración máxima de esa barra, ¿sí? Entonces nosotros podemos calcular la aceleración que va a llevar el autobús o el camión, perdón. ¿Por qué? Porque ambos están en un movimiento de traslación, ¿sí? Ambos están en un movimiento de traslación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si calculamos la aceleración de aquí, podemos calcular la aceleración del camión. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre ¿de quién? De la barra, ¿sí? Hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra, dibujamos la barrita, ponemos sus fuerzas que están actuando sobre esa barra. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en la barra? El peso, ¿dónde? En su centro de masa. Eso es importante, ¿eh? Acuérdense, esto es importante. Porque ahorita todo está homogéneo, pero vamos a llegar a los no homogéneos y entonces ahí es donde vamos a tener que ver cómo vamos nosotros a colocar nuestro peso, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Está el peso. ¿Qué más? Pues están las dos fuerzas, ¿verdad? Están las dos fuerzas están las dos fuerzas, primero las normales. Hay una normal aquí del peso, del piso sobre la barra. Aquí está una normal. Vamos a bautizarla como N1. Y por lo tanto, si la barra no va a resbalar, entonces la fuerza de fricción debe de estar dirigida en esa dirección. Acá también, como la barra no debe de resbalar hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento y va a ser nuestra FR2 aquí y nuestra normal en esta posición, ¿sí? Y listo, esas son las 4 fuerzas, o las 5, 4 y estas 5, las 5 fuerzas que están actuando en mi barra, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito la longitud de la barra. Hijo, no me dan la longitud de la barra, ¿sí? Entonces, la longitud de la barra es L, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la mitad al centro de masa de la barra es un medio de L, ¿sí? L sobre 2 y L sobre 2. Listo. Ahora sí está completo mi diagrama de cuerpo libre, claro, con su respectivo ángulo de 60 que tengo aquí, ¿verdad?
Ya está completo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a hacer el diagrama cinético. En el diagrama cinético, como está en traslación, eso es igual a mi masa por mi AG X. Y listo. Sí. Ya tengo mis dos diagramas, me voy a mis ecuaciones de movimiento. Mi sumatoria de fuerzas en X es igual a MAGX, esa va a ser mi ecuación número 1. Mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a MAGY, no hay aceleración hacia arriba, ¿sí? De la barra, no va a subir, entonces por lo tanto esto va a ser 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y mi sumatoria de momentos en G voy a hacerla positivo en el sentido antihorario. ¿Sí? Esta va a ser mi ecuación número 3. Ya tengo la 1, la 2 y la 3. Voy a direccionarlos. La dirección de mi sumatoria de fuerzas en X me conviene que tenga la dirección que lleva la aceleración. Si el carro va hacia acá, entonces mi aceleración también debe de ser hacia la derecha. Positivo. Hacia arriba, positivo en las Y. Y ya dijimos, sentido antihorario en los momentos. Entonces, de mi ecuación número 1, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están trabajando en X? Está esta, N2, positiva. Está esta FR1, que va a ser positiva. Esta es negativa, ¿eh? N2 va a ser negativa y esta FR1 va a ser positiva. Aquí está FR1 positiva y N2 va a ser negativa. Y eso es igual a mi masa por mi aceleración del centro de masa en X. Tengo mi FR1, ¿sí? Yo sé que mi fuerza de rozamiento aquí es igual a mu por la normal. Sí, entonces tengo mu por la normal en 1 menos N2 es igual a MAGX. Tengo el coeficiente de fricción que me lo están proporcionando, que es de 0.5. N1 menos N2 es igual a mi masa. ¿Sí? Aquí también mi masa me la están proporcionando, ¿no? No la proporcionan, entonces la vamos a dejar también como incógnita. MAGX. ¿Sí? De ecuación número 2. De mi ecuación, aquí cuántas incógnitas tengo. Tengo N1, tengo N2, tengo la masa y tengo la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Tengo 4 incógnitas. De mi ecuación número 2, ¿sí? Tengo N1 positiva, FR2 positiva y el peso negativo. Y eso es igual a 0. Entonces tengo que N1 más FR2 es igual al peso. Ese está restando, lo paso para el otro lado sumando. Aquí ya sabemos que es 0.5. Sí, el coeficiente de fricción, entonces me queda N1 más 0.5 N2 igual a mi peso. Y eso va a ser mi ecuación 2'. Y sigo teniendo dos incógnitas. Miren, está N1 y está N2. ¿Sí? Pero con respecto a esta, tengo aquí 3, ¿verdad? Ya tengo la AGX y la masa además. Entonces la dejo indicada, 2'. Me voy de la ecuación número 3. De mi ecuación número 3, si yo hago sumatoria de momentos aquí en G, ¿sí? Entonces el peso se elimina, pero N1 hace momento, FR1 hace momento, FR2 hace momento y N2 hace momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular sus brazos de palanca. Miren, de FR1, si yo lo paso para acá, con respecto a este punto, su brazo de palanca va a ser de aquí al piso. ¿Sí? Y N1 va a ser de aquí a esta parte, ¿verdad? Aquí, en la horizontal. Acá de N2, vean, de aquí del centro de masa a FR2 va a ser esta distancia que va a haber de aquí a acá. Va a ser en X. Y para N2 va a ser también la distancia que va a ser del G aquí a esta parte superior. ¿Sí? Entonces, esos son los catetos que debo yo de encontrar. ¿Por qué? Porque miren, conozco la mitad de la barra, que es L sobre 2, y conozco este ángulo. Entonces, por funciones trigonométricas, yo puedo encontrar sus componentes de los brazos de palanca de estas fuerzas. Entonces, nada más quiero saber, nada más vamos a saber si hacen momentos positivos o negativos. Mire, esta FR1 va a hacer que la barra se mueva en esa dirección sentido antihorario, va a ser positivo. N1 lo va a hacer en sentido horario, va a ser negativo. FR2 lo va a hacer en sentido antihorario, positivo. N2 lo va a hacer antihorario también, va a ser positivo. Entonces, tengo tres positivas, ¿sí? FR1, FR2 y N2, y una negativa, que es la N1. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Tenemos primero N2. N2 lo va a hacer positivo por su brazo de palanca, ¿sí? Que es L2 sobre el seno de 60. Sería esta de aquí, ¿verdad? De aquí, de ese centro de acá, el centro de masa, hacia
hacia donde está N2, ¿sí? Perpendicular su distancia. Es L2 por el seno de 60. Luego sigue FR2. FR2 también va a ser lo positivo, ¿sí? Y también su brazo de palanca es también L sobre 2, pero ahora va a ser por el coseno de 60. Recuerden que uno es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Luego más FR1, ¿sí? Por L sobre 2 sobre el seno de 60, menos N1 por L2 sobre el coseno de 60. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Ok, pues tenemos aquí, miren, tenemos aquí, en todos lados tenemos a la L, aquí tenemos a L, acá tenemos a L, acá tenemos a L. Entonces, L lo podemos factorizar, ¿sí? Lo podemos factorizar a L, ¿sí? Y lo podemos mandar al otro lado de nuestra igualdad y la podemos desaparecer. Entonces, L no nos va a estar haciendo falta, ¿sí? ¿Qué más podremos hacer? Bueno, vamos a ver aquí. El seno de 60, ¿sí? El seno de 60 es .866. Seno de 60 es .866. Entre 2 me da .4333. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces aquí ya quité este medio A, ¿sí? Con ese seno de 60. ¿Sí? Es 0.43L por N2. Más, acá también hago lo mismo, el coseno de 60 es 0.5, ¿sí? El coseno de 60 es 0.5, aquí está el coseno de 60 es 0.5, pero FR, ¿sí? FR es mu por N2, ¿sí? ¿Cuánto vale mu? Vale 0.5, entonces una vez lo sustituyo a esta fuerza de rozamiento, lo sustituyo por su equivalente a su coeficiente de fricción por su normal N2, ¿sí? Entonces tengo ese 0.5 por ese 0.5, pues me da 1, ¿no? No, 0.5 por 0.5 me da 0.25. 0.25, ¿sí? Ok, vamos entonces, pero 0.25 entre 2, 0.25 entre 2 me da 0.125, que es este resultado que tenemos aquí abajo. 0.125L por N2. Luego el que sigue, más FR1. También la fuerza de rozamiento aquí es igual a mu por N1. Mu vale 0.5, ¿sí?